Sí, lo que les comentaba es cuando empezamos a hacer la síntesis, de repente empiezas a ocurrir unas derivaciones. Les voy a mostrar mi pantalla, por ejemplo, esto que está sucediendo. A ver, compartir pantalla y listo. Por ejemplo, si yo estoy revisando otra vez la síntesis del pecado, de repente, ya ven que uno va construyendo con lo que va diciendo cada verso y uno construye un párrafo de síntesis. Pues resulta que me encontré ahorita el problema del 3:23. Por ejemplo, hablando esto del pecado, la destitución de la gloria de Dios es una consecuencia del pecado que todos han cometido. Voy a corregir. ¿Sí o no? Entonces, en el momento que yo estoy haciendo esta síntesis, resulta que me da la curiosidad de averiguar qué es esto de la gloria de Dios. O sea, ¿qué tan claro tengo yo el término de la gloria de Dios? Pero antes de meterme allí, por supuesto, más adelante en la síntesis del pecado, en el 6:22, aquí voy a llegar a un punto del 6:22, sobre todo en el pecado va a ver fuertemente que el capítulo 6 habla mucho sobre el pecado. El capítulo 6 de Romano, pásate, apóstol. Aquí lo tengo con mi compañero casi, casi. Eso es, 6:22. Bienvenido. Please sit down. Vamos a ver si nos da la toma. Eso es. Vamos a girar esta cámara. Aquí le hice un arreglo temporal. Es correcto. Eso es. Estamos como compañeros. Entonces, miren esto. Eh, Cuando yo llego a mi parte de mi síntesis, yo tengo dos síntesis, de hecho. Una que hicimos en clases y otra que estoy haciendo también a nivel personal y luego voy a hacer un conjunto. ¿Por qué razón? Porque no quedamos satisfechos, porque necesitamos que esto nos quede muy en claro. Y luego para pasar el tema de la aplicación, por supuesto, va a estar bien, bien desafiante. Voy a quitar los audífonos para que puedas escuchar en algún momento. Este, entonces, miren, cuando yo llego al 6:22 me doy cuenta que dice, en la síntesis yo escribí, pero ahora lo que leo dice que la santificación es un fruto, o sea, una consecuencia, no un detonante para. ¿Por qué razón llego a este punto? Porque cuando leo Romanos 6:22, ahí se van a dar cuenta ustedes. Ok, por aquí vamos a verlo. Voy a quitar esta cosa, está bien encima. Ya se me fue aquí. A ver, eso que quede bien arriba. Romanos 6:22. Entonces se generan variables, o sea, se generan, perdón, bifurcaciones sería la palabra más técnica. Romanos 6:22 te dice, ya lo hemos trabajado, pero porque quiero justificarles. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto les es provechoso, pues el resultado es la vida santa. De repente aparece el tema de la santidad, ¿ya? Y finalmente la vida eterna. Cuando yo leí este pasaje inicialmente, yo dije, chispas, la santidad es una, un componente para ser salvo. Y yo hice la pregunta, se lo voy a mostrar aquí. Cuando hice la justificación para definir el término de santidad, que nos va a quedar muy fácil y te va a ayudar en lo que estás averiguando, Richard, porque hasta el momento he encontrado solo 3 pasajes en Romanos que me hablan de santidad. Entonces, trabajar santidad desde Romanos nos va a quedar relativamente fácil. Aquí hice un movimiento que no debía. Vamos a ver si me lo permite. Ok, va. Entonces, yo entrando, a ver, en justificación. Para hablar del tema de santidad, justificación les dije, escribí, santificación, parece que es un requisito, lo puse como pregunta. ¿Será que es un requisito indispensable para que consolidemos nuestra salvación? Entonces, y aquí escribí, necesito saber si es un proceso que depende de nosotros como creyentes o depende de absolutamente de Dios, igual que la salvación. O sea, necesitamos definir cómo es este tema de la santificación. Entonces, entendemos que la salvación es por gracia. ¿Qué nos piden para la salvación? ¿Alguien se acuerda? ¿Tú te acuerdas, apóstol? ¿Qué nos piden para ser salvos? ¿Qué nos pide la Biblia? Pues creer en Jesús, Ándale, nos piden fe, ¿verdad? ¿Y para la santificación qué nos piden? Para la santidad. pues en sí no pide, nomás es como un mandamiento, pero no pide como un, ¿cómo se dice? Como un procedimiento o algo así. Nomás dice, sean santos como yo soy santo.
Ándale, siento que sí, o sea, Más bien sería como dime. saber definir qué es santidad. Oh, tendríamos que definir qué es santidad. Entonces, antes de hacer algo, tenemos que tener claramente qué es lo que nos están pidiendo que hagamos. Aquí estoy viendo que se me cerró mi página. Ah, no, se dividió. Sí, el punto también que dice es que como Él es santo. Wow, no me inventes, sí es cierto. A ese pasaje hay que buscarlo. A ver, hay que buscar los pasajes sobre santidad. Vamos a googlearlo aquí. Seamos santos como Él es santo. Vamos a ver si lo encontramos. El texto está en Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro 15:16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Súper. Dice que Pedro nos está dando un consejo y lo está citando de otra parte de la escritura, porque está escrito. ¿Dónde está escrito este pasaje? ¿Quién puede encontrarlo? Pedro está haciendo una cita de otro texto. Sí. Tendríamos que averiguar de dónde lo está sacando Pedro. No, te digo que te metiste por el lado que es, Richard. Santidad es desafiante. Estamos trabajando, sí, 1:16 de Pedro y necesitamos el otro texto de donde sacó Pedro esa cita. Mira, ese santo es como, de Mateo. Posiblemente está apelando a lo dicho directamente por Jesús. Mateo 5:48. Jesucristo quiere que seamos santos, que nos parezcamos a Dios nuestro Padre. Vamos a ver qué dice Mateo 5:48. Mateo 5:48, por aquí lo vamos a buscar. No, el tema es desafiante, amigos. Es emocionante. Mateo 5:48, por aquí tiene que estar. En la versión Reina Valera aparece desde Levítico. Levítico once Gracias. cuarenta y cuatro. Levítico 6:44, vamos para allá. Muy bien, gracias, Richard. Levítico 6:44. Uf, tuvimos que tocar. Levítico 11:44, perdón. Levítico 11:44 nos metió en el test, uno de los libros más complicaditos. 11:44 nos dice. Entonces Pedro está citando Levítico, muy bien. Yo soy el Señor tu Dios. Ampliémoslo. Aquí está. Vamos a ver. Este coso me estorba aquí la vista. Aquí. Lo pongo en este para que no nos saque imágenes, ¿verdad? Ya está. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Cómo dice? Así que santifíquense y manténgase santo, porque yo soy santo. Santo Jesús. Y aquí ya mete el tema de la ley ritual. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Pero luego vemos en el nuevo pacto, en Hechos, que le dice a Pedro, mata y come. Con los animales, el tema de los animales impuros. Entonces, tendríamos que ir analizando que así como explicó Richard el otro día, así como hubo una justicia en el antiguo pacto y cambia en el nuevo pacto la justicia, antes se hablaba de justo y ahora de justificado, entonces también podríamos hablar de santo y santificado. Posiblemente también haya una especie de paralelismo para hablar de que hay una diferencia, porque aquí el santo es aquel que seguía la ley ritual, ¿sí? Como por ejemplo el tema de los animales impuros, y si leen el versículo 37, habla algo sobre los cadáveres, es mucho tema de ley ritual. Si alguno de esos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra, la semilla permanecerá pura, pero si la semilla se remoja en agua y alguno de esos cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla impura. Entonces, otra bifurcación. Tenemos que definir qué es impureza. Obviamente estamos hablando de que aquí hay una especie en la ley ritual, lo que quería evitar Dios es las infecciones y la contaminación, porque estamos hablando de una época que no tienen ni muchas medicinas, no creo que exista el alcohol todavía, o mucho menos la penicilina. Entonces estamos hablando de una época que tenía que manejarse ellos con mucha delicadeza para que no hubiera contagios, epidemias y cosas por el estilo. Entonces la ley ritual es una ley muy tipo médica, si lo queremos ver así, si lo podemos ver de esa manera. Entonces, este texto que nos sugiere, nos ayuda a encontrar Richard, si lo está sacando Pedro desde aquí, obviamente tiene que ver en un contexto de ley ritual, pero igual nos está diciendo,
igual Dios nos está diciendo, en mi presencia nos está sugiriendo, no habita la enfermedad. O sea, no hay contagio, no hay enfermedad, no hay hongos, no hay epidemias. ¿Qué les parece a ustedes hasta ahora el momento? ¿Qué les parece hasta este momento lo que están escuchando sobre el tema de la santidad? ¿Está difícil? Se puede poner así. Ah, Pues aquí ya está, pelo. yo creo que no es difícil, pero más bien como mencionabas, sería como aclarar puntos. Por ejemplo, qué concepto tenía la santidad en el antiguo pacto y ahorita en qué concepto tenemos o qué quiere indicar la santidad en el nuevo pacto o en el Sí, no, Nuevo Testamento. Porque pues y, yo siento que sí, son, o sea, yo siento que va hacia la misma dirección, pero el objetivo para llevarla es muy diferente. ajá. Claro, claro. Y no, y de hecho ustedes mismos sugirieron que teníamos que definir qué era santidad, ¿sí o no? Pues aquí en definiciones de términos, yo ya la tengo lista. Usa la palabra, si la vemos en Romanos 1:4, ok. Usan la palabra en el griego que se llama agiasmos o hagiasmos. Así la están definiendo y se traduce como purificación. Y acabamos de leer impureza. Entonces ya nos pone a jugar con dos términos, purificación, otro término. Y también tiene que ver con los sinónimos. Cuando definen santidad igual a santificación. Pero no es cualquier cosa. O sea, esta definición que nos está dando el diccionario, santidad, por ejemplo, yo le pregunté sobre santificación. Me está diciendo que santificación es igual a santidad. Ah, eso es importante. Parece que no tuviera relevancia, pero sí tiene relevancia. ¿Por qué razón? Porque en Romanos, el primer texto que nos habla de santidad o que va relacionado con santificación es Romanos 1:4. Si ustedes pueden ver allí, ¿qué dice en ese texto, Juliet? Romanos 1:4. Ya le digo, Romanos 1:4 Está en pantalla dice, también, no sé si alcanza a leer. Ajá. ok, dice, que fue declarado hijo Sí, de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. correcto. Entonces, miren, este pasaje nos está hablando que la palabra santidad corresponde al Espíritu de Dios. Y aquí vamos a ser muy cautelosos. Por ahora vamos a hacer un borrador. Ya leímos un pasaje del Antiguo Testamento. O sea, Pedro nos citó un pasaje en el contexto del Antiguo Testamento. Obviamente tenemos que leer a Pedro completamente para entender su idea de santidad. Pero entendamos que en el Antiguo Testamento la santidad dependía de la obediencia que yo hiciera de la ley. Ojo, aquí ya es un punto. Pero en el Nuevo Testamento nos está diciendo que la santidad depende de un ejercicio del Espíritu de Dios. Porque cómo se habla de la santidad aquí? Se dice el Espíritu de santidad. A ver, ¿cuál es el nombre del Espíritu de Dios realmente? ¿Cuál es el otro nombre del Espíritu de Dios? Para que entendamos hacia dónde vamos. ¿Quién se acuerda? Como que el otro nombre del Espíritu de Dios. Sí. ¿Será que el Espíritu de Dios tiene varios nombres? Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Ahí, vida. detente, Espíritu Santo. Espíritu Santo, por eso dice Espíritu de santidad, Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el otro nombre del Espíritu de Dios es Espíritu Santo. Y nos está diciendo del Espíritu Santo que fue el que etiquetó, si lo quieren ver de esa manera, o designó realmente, dice, y con poder a Jesús como un hijo de Dios. Entonces, este texto nos está diciendo que si ocurrió así con Jesús, debería ocurrir así con nosotros. O sea, nosotros, gracias al Espíritu de Dios, vivimos en santidad
y somos reconocidos como hijos de Dios con poder, pero solo es por el Espíritu de Dios, no por nuestras acciones. Entonces, aquí no sé si te va sirviendo un poquito para ir hilando el tema, Richard. Aquí ya vamos entendiendo que la diferencia entre una religión fundamentalista o entre una religión, a ver cómo le queremos llamar, la diferencia ¿Es una religión? entre una religión básicamente y la verdadera fe, entre la religiosidad y la verdadera espiritualidad, está en que la gente religiosa pide a las personas que hagan una santidad externa en sus propias fuerzas. Entonces, ahí hablamos de ropa, ¿sí o no? Ahí hablamos de apariencias, ahí hablamos de, el término, se usa mucho los términos contaminación, pero con situaciones externas, versus lo que ocurre desde la perspectiva de Romanos 1:4 como algo interno. O sea, como dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. O como les dijo Jesús a los fariseos, ustedes son como los sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. O como le dijo seguramente en algún momento al profeta Ezequiel, ¿crees que estos huesos secos volverán a vivir? O sea, relacionando los huesos que no viven, según la descripción de Jesús, versus los huesos que el profeta tiene que volver a hacer vivir a través de la palabra profética y a través del Espíritu de Dios. ¿Está complejo o está sencillo de entender? No, apóstol, está bien. Yo estoy entendiendo. Ah, dímelo con tus palabras, Juliet, para que también a mí me hagan como una especie de retroalimentación. O sea, apóstol, esto ya pues cuando uno ya conoce a Dios y que ya uno ya tiene como esa intimidad y ya Él ya llega pues a la vida de uno, digo que es como por lo menos uno, como usted dice, que a veces la gente vive de apariencias, ¿no? Pero no es Sí. así, es como ya uno lo hace porque ya pues el Espíritu Santo le ayuda a uno y uno ya no se siente bien haciendo las cosas que hacía antes, sino que Él ya vino como a darnos vida nueva y ya pues nosotros queremos honrarlo pues con todo, con nuestro ser, con nuestra vida, en como somos, comenzamos pues, Él comienza a cambiar todo lo que nosotros pues tenemos de mal de adentro del corazón y ya pues eso se mira, ¿no? Hacia afuera, como de adentro hacia afuera, ¿no? Muy bien explicado, Juliet. Entonces ahí les pregunto, ¿la santificación o la santidad depende de nosotros o del Espíritu de Dios? ¿Es algo que viene del cielo o realmente es nuestro esfuerzo el que tiene que ver? No, ya viene ya de parte de Dios, ya del Espíritu, ya, apóstol, porque nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Buen punto, buen punto. Entonces, en este caso, yo pienso, ¿no? En lo que yo he escuchado, pero obviamente Romano nos tiene que aportar. A ver, si para la salvación yo necesito fe, esta parte es mi responsabilidad, la fe. Para la santidad, ¿qué necesito? ¿Cuál sería la expresión o la oración o cómo sería la oración? ¿Alguien se imagina? Pues a lo que acabas de leer, pues yo siento que es obvio, pues necesitamos del Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo, ahí es donde podemos caer como a la religiosidad, como yo lo veo en ese caso como los fariseos y Jesús. Jesús tenía, como leías, tenía el poder del Espíritu Santo y los fariseos pues ni lo conocían. Esteban mismo dijo, son duros de escuchar y siempre ¿cómo dice? Que siempre se detienen o siempre como que no obedecen al Espíritu Santo y no lo obedecen. Entonces yo siento que la clave sería pues el Espíritu Santo, porque incluso recuerdo que en Juan 6:8 creo que dice que Él convencerá al mundo de todo pecado y de justicia y de juicio. Entonces, si Él está ahí, yo creo que ya es como, ya Dios nos da la facilidad de todas las cosas.
pero cuando Él no está es cuando comúnmente batallamos o luchamos por nuestras propias fuerzas contra el pecado o no nos santificamos. Sí, sí, está muy correcto como lo dices, Marco. Yo quisiera aportarles, obviamente no saldría de Romanos, pero en los discipulados que hay sobre el Espíritu de Dios, qué interesante, una de las cosas que nosotros tenemos que decirle, si depende de Él, es decirle a Él, lléname, o sea, lléname, toma el control. Esas son las dos frases que de nuestra parte está la oración, pero ¿qué tipo de oración tenemos que hacer? Tiene que ir estas dos palabras claves, lléname y toma el control. Para las salvaciones, como dijo aquel hombre, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, necesito creer, dame fe y listo. De hecho, Jesús dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a la conversión? Porque escuchamos una prédica, nos llenamos de fe, creímos en el Hijo de Dios, así obtuvimos la salvación. Pero ¿cómo obtenemos la santificación? Es también a través de la expresión, Señor, lléname. Por supuesto, a través de la escritura ocurre esto también, ¿sí? A través de la escritura ocurre una llenura, a través de la oración ocurre una llenura. Pero ¿qué tenemos? Dice la Biblia del apóstol, creo que si no estoy mal es Santiago, ustedes no reciben porque piden mal. ¿Qué es lo que realmente debiéramos nosotros pedir? Luego, en otra parte de la Biblia dice, el Espíritu Santo intercede por ustedes con gemidos indecibles. Pero ¿qué es lo que pide el Espíritu de Dios? Que nosotros le cedamos el control, que le dejemos actuar. Porque muchos que son creyentes no ocurren estos cambios en sus vidas, porque nosotros hemos tomado la decisión sobre ciertos aspectos y no lo dejamos actuar. ¿O están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Tú qué dices? Sí. Yo siempre he dicho esta parte. Un cristiano, sin permitirle al Espíritu Santo que Él obre y que Él haga su trabajo en nosotros, es muy difícil ser cristiano, es muy difícil hacer cambios en nuestras vidas, es muy difícil vivir, por ejemplo, en santidad, pero cuando nosotros le permitimos a Él que Él haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas, es cuando van a ocurrir esos cambios, porque dice que por la unción se pudren muchos yugos de Oh, nuestras vidas. Entonces, por causa de ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que nosotros vamos a empezar Es fácil el caminar en esa parte de la santidad, porque nos dejamos guiar por Él, porque Él es el que por aquí, mira, por aquí no, de esta manera, de esta forma. Entonces, el no permitirle es muy difícil, porque uno está trabajando en sus propias fuerzas. literal, Sí. literal. Ujú. Miren que ahora que el apóstol Luis dice eso, el jueves me pasó algo padrísimo, pues, pero de película también. Ya ve que nosotros, como predicadores, se supone que tenemos que pedirle la guía a Dios, ¿no? Ahí yo voy a serles sincero, porque pues como ustedes, la mayoría están siendo formados como ministros y algunos son ministros, pues ni modo, hay que hablar las cosas como son. Cuando uno es predicador, uno va haciendo una colección de mensajes. Y si te invitan a predicar, tú dices, pues voy a sacar un mensaje que ya hice. ¿Quién me dice que no, no? Y podemos decir, no, Dios me guía que algún bosquejo que hice hace 2 años, 3 años, lo tome otra vez y lo predique acá, no lo han escuchado seguramente. Y uno se la puede llevar fácil de esa manera. De hecho, los evangelistas lo hacen. Sí, Dos, los tres, cuatro evangelistas. bosquejos y los repiten donde quieran que van. Los evangelistas, sí. Por eso el trabajo del pastor es más difícil. Sí. El pastor cada domingo tiene que Uno reventar nuevo. algo diferente, o Uno sea, nuevo. es muy duro. Y yo dije, no, pues me la saco de la manga y doy alguna situación de lo que hablé aquí seguramente en Romanos, etcétera. Pero dije, no, quiero que tú me hables, Señor. Quiero que tú me digas qué quieres que compartan en el ministerio, en esta iglesia. Y no les voy a mentir, hermanos, empecé a recibir este mensaje en mi corazón y Dios me empezó a indicar, háblale sobre la hombría. Y yo, ¿qué? O sea, es un culto familiar, no es un culto de hombres. O sea, empezó mi mente lógica y racional
a batallar con esto que estamos hablando de la guía del Espíritu de Dios, por supuesto. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué es un culto familiar? No es un evento de hombres. ¿Y qué puedo encontrar sobre los hombres? A ver, empecé a investigar en la Biblia. Y casualmente encontré un texto en Primera de Reyes, capítulo 2, que dice, el texto de David le dice a Salomón, sé hombre. Yo, no inventes, ya me empecé como a inquietar, sé hombre. Empecé a ver por qué le dijo, empecé a estudiar el contexto de Salomón. Y obviamente desde la Biblia definir en la actualidad qué es la hombría, cómo se ve esto de la hombría, cómo se ve esto de la masculinidad. Pero obviamente me venía la acusación a mi mente de la lógica, las hermanas van a decir para nosotros qué hay, ¿no? Pero en algún momento y en la exposición les decía yo a ellos, es que a ustedes les conviene, hermanas, aunque el tema diga que va enfocado para los hombres, ustedes necesitan hombres de verdad. Necesitan un hombre que las represente, que las valore, porque el caso de Salomón es triste, o sea, a pesar de que David le dice, sé hombre, Salomón termina teniendo 1000 mujeres, que es prácticamente el concepto que muchos hombres tienen en la actualidad, que ser hombre es tener muchas mujeres, es ser el seductor, es ser el macho alfa, no sé, lo que quieran inventar. Entonces ese es el concepto de hombre, mal enfocado. Y les decía yo a ellas y a los hermanos, a todos, un hombre es aquel que le dice no a muchas por decirle sí a una, por ejemplo. Claro. Y estamos hablando de un tema de hombría y masculinidad correcta, o sea, estamos hablando de fidelidad. Entonces, el Salomón no la libró porque al final de sus días termina adorando a los dioses de estas mujeres. En vez de él ser influencia, cede la voluntad, cede el dominio propio. O sea, ¿dónde le quedó su sabiduría? ¿Dónde queda el Espíritu de Dios? Por no tener una idea clara de lo que la... Entonces el mensaje pegó, para hacérselas más cortita, el mensaje pegó muchísimo, o sea, fue de Dios, las hermanas contentas, fue una guianza de Dios. Entonces, cuando estamos con el Señor, con el Espíritu de Dios, no me va a guiar a que me ponga una corbata. No es como las religiones, algunas religiones lo expresan, pues, o sectas. Santidad es ponte saco y corbata. No, el Espíritu de Dios te va a guiar, por ejemplo, como a Juan. O sea, porque Juan no tenía saco y corbata, no estaba guiado por el Espíritu de Dios. Sé que en esa época no era el saco y la corbata, yo sé, era el vestidura sacerdotal, impecable. Pero ¿cómo vestía Juan, amigos? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Juan, el Bautista, Juan el Bautista, sí. pues con pieles de animales. Estaba bien locochón, ¿verdad? Sí, Dicen aquí en México locochón, piratón. Era casi un tazo dorado cristiano. El Juan el Bautista era un tazo dorado, o sea, despeinado, pero él estaba dando un mensaje, con este ropaje estaba transmitiendo un mensaje. O cuando vemos a Isaías que anda desnudo, un tiempo anda desnudo, sí, qué bárbaro. es bárbaro, o sea, cualquier religión iba a decir, esto no es ético, estás mal, Isaías, pero ¿qué estaba dándoles a entender Isaías a través de esta, digamos, representación profética? Que era lo que le iba a pasar a Israel por su rebelión con Dios. Iban a ser llevados de esa manera al cautiverio. ¿Mm? Entonces, ser guiados por el Espíritu de Dios no es nada fácil. O a ese profeta que le dice el Señor, pues cásate con una prostituta, que es lo ideal. No se unan en yugo desigual, pero hay situaciones muy particulares. ¿Y qué hago con esto? Entonces, ¿ah? Cosas locas para... Cosas locas. El mismo Jesús nos lo demostró cuando fue a Samaria. O sea, no estaba bien visto ir a Samaria. No era correcto ir a Samaria. Y el Señor Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. O sea, no estaba bien visto. O sea, por donde tú lo mires. Entonces se rompen paradigmas. Se rompen paradigmas. Entonces esto va más allá de tener o no tener una corbata, de que las hermanas usen vestido o usen pantalón. No sé si te va resolviendo algunas situaciones, Richard, de lo que tú estás investigando.
Amén. Sí, de hecho, me llamó bastante la cita bíblica que está en la pantalla de Romanos 1:4, Ah, que dice, porque según el espíritu de santidad, ahí me llamó la atención que pues estamos acostumbrados que diga el Espíritu Santo, pero eh, aquí el detalle que dice espíritu de santidad. y Y lo que implica, pues, es que ahorita rápidamente se me vino que cuando se habla del Espíritu Santo, estamos hablando de una cualidad totalmente de Él, que es, o sea, el Espíritu Santo es su cualidad, así su esencia, su carácter. Pero cuando dice Espíritu de santidad, aquí estaba hablando de la obra que Él hace. Santidad eh, significa lo que Él hace, lo es que Él hace correcto. en nosotros. Y de hecho me fui a buscar la definición de santidad y pues sí, encontré esto. Santificación se enfoca en la preparación para la eternidad que el Espíritu Santo proporciona al creyente. Es lo que Indica que es una cualidad del carácter lograda por la gracia de Dios. Entonces, aquí en esta cita bíblica uno podría pensar, no, pues, espíritus de santidad, está hablando de Él, pero está hablando de una obra que Él hace en nosotros, espíritus de santidad, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿Puedes preparar leerlo nuestro otra carácter. vez, por favor? Lo que dijiste es que es para la eternidad y toda esa onda. Sí, lo puse en el chat. Ah, aquí está, Ajá. aquí pusiste, por ejemplo, Leo, santificación, se enfoca en la preparación hacia y para la eternidad que el Espíritu Santo proporciona al creyente, preparación para la eternidad. Sí es cierto, ¿eh? Sí. Entonces se me hizo curioso que, pues bueno, al menos yo, pues yo me iba con la finta de que, bueno, Espíritu Santo está hablando de Él, está hablando de sí mismo, de cómo es Él, pero no aquí en este versículo está diciendo lo que el Espíritu Santo hace, es decir, nos santifica, Sí. está hablando de la obra que Él hace en nosotros. Entonces, entonces, por ejemplo, en la cita bíblica donde dice, sin santidad nada en ver al Señor, es que sin la obra del Espíritu Santo, pues nadie lo va a ver a Él, y no tanto de, pues, de lo que mencionaba, ¿no? De la ropa, de eso, o sea, es más bien dejar que el Espíritu Santo nos prepare nuestro carácter, está hablando de eso, y no tanto de si usas joyas o no usas joyas, si te pintas el pelo o no te pintas el pelo, si usas aretes, pantalón, o sea, aquí está hablando de lo que el Espíritu Santo va a trabajar en ti, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu carácter. Entonces me llamó bastante esa, Oh, excelente. Gracias por el aporte, Richard. Aquí nos manda también un aporte, Juliet, un texto. Efesios 4:13, me encanta. De hecho, Juliet, esto está en mi investigación también para el tema de masculinidad. Obviamente se puede permitir un tema de femineidad también, por supuesto, pero dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Creo que la palabra perfecto lo relacionan con santo, seríamos ver en el original perfecto, por ejemplo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo tuve en cuenta en mi investigación, por supuesto. Entonces, exacto, es la obra de Él, es la obra de prepararnos para la eternidad. Y es una obra que Él hace, no le corresponde solamente a Él, quiere que nosotros también la tengamos. Perfecto. Ahora, noten ustedes cómo ese texto de Romanos 1:4 relaciona poder, o sea, prácticamente se hace sinónimo la santidad y el poder. O sea, si yo dejo actuar al Espíritu de Dios que me transforme, como resultado va a surgir poder. Entonces Sí. recuerden lo que pasaba con los fariseos en la época de Jesús. La gente se sorprendía porque decía, nos habla como quien tiene autoridad. Entonces se suma otra palabra, autoridad y poder. Autoridad, poder, santidad. Entonces, el poder y la autoridad son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de la santificación. ¿Por qué hay cristianos sin poder? Esa es una gran Sí. pregunta. ¿Ah? ¿Por qué hay creyentes y no estamos hablando solamente de sanidad, estamos hablando de la misma predicación, del mismo consejo que tú vas a impartir, de lo que sea el don que tengas, o aún el mismo servicio? Porque hay gente que lo hace de mala gana. No se ve como ese gusto por lo que fue hecho.
O sea, sería una palabra sinónima. Entonces, la clase es muy importante. Entonces, ya estamos definiendo que la santificación depende del Espíritu como hijo de Dios, pero porque resucitó. Lo que dijiste, Richard, o sea, él es, ouch, conexión inestable. Pero bueno, el Espíritu Santo nos lleva hacia la eternidad. O sea, para llevarnos a la eternidad tenemos que pasar por la resurrección. Si nosotros llegáramos a resucitar, vamos a confirmar de que sí fuimos hijos de Dios. ¿Ah? Entonces, me encanta como dice el texto, no solamente porque dijo que era hijo de Dios. Y ojo, y no solamente porque manifestó sanidades y milagros en la tierra. Está diciendo, es hijo de Dios porque resucitó. Pero ¿cómo resucitó Jesús? Por medio del mismo Espíritu Santo. Todo va a girar al Espíritu de Dios. Todo gira en torno al Espíritu de Dios. Él es todo prácticamente. ¿Eh? Pregunta María, ¿y cómo voy a hacer, yo a tener al Salvador del mundo si no conozco varón? El Espíritu. ¿Así dice el texto? ¿Cómo fue la concepción de Jesús? A ver si me acuerdo del texto. A ver, concepción de Jesús. Quiero recordar para no decir, porque cada detalle es importante. Ah, me sale la versión católica, dice. Bueno, vamos a ver qué nos dice el texto que nos habla. Creo que es Lucas, si no estoy mal. Para hablar de María pregunta. María le pregunta al ángel sobre la concepción de Jesús. A ver, para que nos digas literalmente. Está en Lucas, por supuesto, sí. Lucas 1 del 26 al 38. Vamos a buscarlo. A ver, Lucas 1 del 26 al 38. Quiero ver ese detalle nada más porque Lucas nos va a hablar mucho del Espíritu Santo también. Lucas, si ustedes quieren aprender el Espíritu de Dios, amigos, métanse con Lucas. De hecho, dicen que el libro de Lucas y Hechos son un solo libro, ¿sí? Pues, son el mismo autor, por supuesto. Entonces, Lucas nos va a hablar mucho del Espíritu de Dios. A ver cómo lo buscamos aquí en esta Biblia. Lucas 1:26. Porque es que Lucas aparece en la vida cristiana ya es después del Pentecostés. Viene siendo, creo que Lucas viene siendo discípulo de Pablo, no en la época de Jesús. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a visitar a la joven comprometida llamado José de la casa de David. El ángel se acercó, la saludó. No tengas miedo, le dice el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo. Y la descripción de Jesús, todo. Entonces le preguntó María al ángel en el 34. Ah, sí. Literal, amigos, ahí está. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, literal. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oye, me encanta porque este texto tendría mucha relación con el Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, que tiene que ser bajo esta parte del Espíritu de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, nosotros somos resultado por donde sea del Espíritu de Dios. ¿Mm? Y padre, como para construir un libro sobre el Espíritu de Dios desde esta perspectiva, conectando desde la epístola de los Romanos, conectando todo esto que estamos viendo, creo que hace mucha falta. Y dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. ¿Por dónde? ¿Y a través de quién? Con el Espíritu de Dios. ¿Ya? Porque dice el 37, para Dios no hay nada imposible. Cuando las cosas se hacen difíciles, cuando no está operando el Espíritu de Dios, básicamente. ¿A poco no, muchachos? ¿Ah? ¿Por qué es necesaria? Si alguien te pregunta, ¿por qué es necesaria la santidad? Porque la santidad hace que yo fluya con poder. ¿Por qué es necesario el poder? Porque a través de esto puedo dar mejor testimonio. Doy testimonio de quién es Jesús. No solamente tenemos que decir soy cristiano de palabra, o sea, tiene que manifestarse un poder. Solo el poder puede transformar a las personas.
¿Ah? ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Sí vamos bien? Todo esto lo voy a tomar luego para ir haciendo mi síntesis también sobre santificación y santidad. Y de hecho, Entonces, miren ustedes, mande. digo que de hecho sí es un punto muy importante porque, por ejemplo, yo lo que he estado pensando o Ujú, analizando en cuestión del cristianismo sí. y las religiones, como ahorita, pues la religión católica pues está como, podríamos decirse que imitando o llevando como cierto modo, ¿cómo te puedo decir? Actividades como los cristianos. Incluso, pues ya ves que ya hasta sacaron la nueva película de Apocalipsis y ellos son como para ellos, ahí en la película da a entender que para nosotros somos por los que estamos en herejía, pues. Entonces yo me ponía a analizar y pensar, cuando, por ejemplo, nosotros queramos evangelizar a un católico, un testigo, siempre, o sea, ¿qué es lo que nos haría diferente a ellos? Y es lo que yo decía, pues solamente eso, el Espíritu Santo, el que simplemente cuando nosotros hablemos o prediquemos, vamos a ir junto con el Espíritu Santo, para va a haber respuesta, va a haber poder. Y yo siento que así es como la gente va a dar, nosotros daríamos testimonio y la gente creería al evangelio que nosotros predicamos. Porque ahorita, pues mucha gente para ellos el evangelio es como el mismo de todos, de todas las religiones. Pero pues es como mencionas, solamente con el Espíritu Santo vamos a dar un buen testimonio de un buen evangelio vivo. Oye, sí, sí, muy buen aporte el que estás dando. La diferenciación va a estar allí, es Sí, cierto, porque contrapeso es la imitación. exactamente, porque ya ahorita, pues ya, ahorita ya muchos conocen de Dios, de Biblia, pero cada quien a su interpretación, pero es lo que yo digo, ¿qué es lo que va a diferenciar que, pues nuestro testimonio? Pues sí es lo que yo siento, pues el Espíritu Santo, el poder. Mientras Él esté con nosotros, va a ser como los Jesús, los apóstoles, ellos predicaban y su predicación iba con señales, milagros, prodigios y la gente creía y se convertía. Y veían la autoridad que tenían, veían el poder. Padrísimo, padrísimo, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las preguntas con las que empezamos la clase pasada fue, estábamos comentando una de las predicaciones, pues, acá en Yeshia, en el ministerio de Yeshia, y sí me llamó la atención dentro de lo que hablábamos, porque a veces o es mucho conocimiento o es poder. O sea, hay una dicotomía y como que la gente se va por su preferencia, ¿no? Yo me voy por el mucho estudio y otros, yo me voy por la mucha manifestación, ¿no? Pero tiene, Que la letra mata, dicen, ¿no? sí, Pero lo Mm. ideal es que reunamos el paquete completo, sí. lo reunamos. Y el avivamiento se derivó inicialmente de estudiar las escrituras acompañado de oración y por supuesto vino este poder, vino la reforma. Hubo mucho poder en el tema de la reforma. Pero miren ustedes, quiero compartirles esto también. Observen, a ver cómo se los voy a mostrar. Miren, listo. Es cierto, la resurrección evidenció a Jesús como hijo de Dios, pero ahí también les va. Aquí coloqué en mi análisis el pasaje de Romanos 1:4, dice, el Espíritu de Dios confirma a Jesús como hijo de Dios con potencia, dice en otra versión, o sea, dunamis, dice en griego. ¿En qué momentos el Espíritu de Dios hace esto? Sí, entendemos que el texto literalmente me dice en el momento de la resurrección, pero hubieron otros momentos. Momento inicial, cuando por ejemplo el Espíritu de Dios conduce a Jesús al desierto Mm. para ayunar 40 días. ¿Ves? Te sales y a cualquiera de nosotros el Espíritu de Dios en algún momento nos puede sacar de nuestro estado de confort. A ver, lo que tú sabes hacer o lo que es tranquilo para ti, vamos a quitar esto y vamos a buscar algo que te lleve a un próximo nivel. Entonces, el Espíritu de Dios a veces te va a poner en el momento de que te toca, ¿no? A ver, aquí voy a poner la cámara para que se vea dónde está la cámara. ¿Sí se está viendo? No, se me fue. Aquí ya. Entonces el Espíritu Santo te pone, qué rico, ¿no? Cuando estamos en el culto, en la adoración, ay, yo siento así. Pero, ¿quién va a levantar las manos en el desierto? ¿Quién va a levantar las manos en 40 días de ayuno? ¿Ah? ¿Qué cosquillitas vas a sentir cuando tienes hambre? O sea, literal. Entonces te saca del estado de confort. Y no hemos entendido
a las dinámicas del Espíritu de Dios, y esto es una limitante en las personas. ¿Qué más surge aquí? Es confirmado por el Espíritu Santo Jesús en el bautizo, ¿no? Estamos hablando de un Pentecostés inicial. Ve que el Espíritu desciende sobre él, ¿no? Juan el Bautista ve esto. Entonces, debe haber un momento en que nosotros también recordemos el día que acepté a Jesús y el día en que se manifestó el Espíritu de Dios. Son dos momentos importantes. Por lo general la gente dice, el día que acepté a Jesús fue en 1900 no sé qué, y el día en que se manifestó el Espíritu. ¿Quién tiene esa fecha clara? ¿Eh? ¿Quién la tiene? Bueno, un tercer momento está en el que Jesús está expulsando demonios. También ayer era confirmado como hijo de Dios con poder. Ya ven que las personas dijeron, está expulsando demonios porque lo hace como aliado con un demonio, ¿no? Con Belcebú. Y Jesús, ¿qué le dice? Yo por el dedo de Dios. Qué interesante, amigos, que lo único que puede expulsar demonios de la gente es el dedo de Dios, o sea, es el mismo Espíritu de Dios. Porque él dice, cualquier pecado contra el Hijo va a ser perdonado, pero no contra la blasfemia, contra el Sí, Espíritu. exacto. Ese texto es tremendo. ¿Qué vas a decir? De Nicodemo. Nicodemo pudo ver el poder de Jesús, por eso se acerca a él. Es Y eso fue cierto. lo que le convenció a él. Sí, es verdad. Ajá. Sí, es verdad. Sí, si no, o sea, yo creo que tú eres de Dios porque las cosas que tú haces. Es correcto, las acciones. Sí. Pues, amados, estamos ya llegando casi al final, pues quedamos con esta primera parte. Qué padre que puedas seguir avanzando tú también en la investigación, Richard. Si nos puedes compartir en la próxima clase un poquito más también de lo que encontraste para la síntesis de santidad. Padrísimo. Ya ven ustedes, no hemos podido llegar al tema de aplicación porque las síntesis se conectan y son necesarias para la final llegar al tema de aplicación. A ver, hablamos de pecado, sí es cierto, pero tenemos que hablar de santidad, porque la santidad nos va a decir cómo vivir para que el pecado no llegue a nuestras vidas. Por eso nos es necesario tocar y hacer síntesis de santificación para llegar a una aplicación. Entonces, voy cerrando con esto. Para las próximas clases también vamos a hablar de que cuando lleguemos al tema de aplicación, se nos va a pedir que tengamos mucha oración, o sea, hay dependencia de Dios también. Y para llegar a la aplicación tenemos que hacer la pregunta, ¿qué quiso decir el autor a sus lectores? En este caso con la santificación, ¿qué les quiso decir a ellos? Para luego decir, hoy, ¿qué quiere decirnos a nosotros? ¿Sí? Para poder llegar a una aplicación tenemos que ver qué les quiso decir a ellos, cómo lo aplicaron, cómo lo aterrizaron, para poder decir a nuestra época qué nos quiere decir hoy por medio de ese pasaje. Esto, a través de la oración tenemos que llegar a la respuesta para hacer el tema de la aplicación. Y también nos dice que para llegar al tema de la aplicación tenemos que hacer una situación de evaluación. Dice, antes de aplicar el mensaje que hemos descubierto, es necesario que lo evaluemos. O sea, para que ustedes vean que la labor de un predicador no es tan fácil realmente. Si un mensaje tiene que pasar por todo este trajín que hemos venido trabajando todos estos meses y la iglesia fuera consciente, valoraría mucho el tema del predicador. Claro, un predicador honesto, un predicador que no haga la prédica con inteligencia artificial. Oye, y está para tener en cuenta. Hoy por hoy la gente ya no quiere tener la guía del Espíritu de Dios, sino la guía de la inteligencia artificial. Sí. O sea, no, ahí sí ya está cruel la cosa. O sea, se puede usar la inteligencia artificial como para, por ejemplo, ciertas situaciones, Sí. pero no para que me dé la prédica. Como usar Google para... Es como usar algo, sí, exactamente. Pero si lo usamos para ser guiados en lugar del Espíritu Santo, entonces ya ¿No? se está cambiando. Y decía un amigo la ayer que esencia. vino, que, a ver, si le metemos un poquito de escatología al tema de inteligencia artificial, estamos hablando de que a la final la inteligencia artificial puede ser esta imagen de la bestia que hacen vivir. Ya ves que la Trinidad satánica habla del falso profeta, habla de la bestia y habla puede ser el mismo anticristo, bueno, depende cómo nos vayamos, pero dice que la bestia la hizo vivir. Sí, habla de una bestia que la hacen vivir. La imagen de la bestia, perdón. Una cosa es la imagen de la bestia, otra es la bestia y otra cosa es el falso profeta. La imagen de la bestia. Ándale, entonces, y si es la inteligencia artificial. Se le dio el poder de Hasta hablar. se le dio el poder de hablar. Entonces, ¿para dónde va a agarrar ahorita la escatología y Apocalipsis y la gente dependiendo de esto? Uy, delicadísimo. Entonces, amigos, ya vamos a llegar en cualquier momento, coronamos el tema de aplicación. Llegando al tema de aplicación y aplicando correctamente, podemos darnos por bien
o sea, digamos, por sentado que encontramos la mayoría de situaciones de la epístola a los romanos y cubriríamos todo el curso. Logrando llegar a aplicación, aterrizando esto en la aplicación, entonces podemos decir que hemos cumplido esta primera gran meta. Pudiéramos pasar a otro libro o pasar a homilética, que sería parte del curso, llegar a homilética, pero para que vean ustedes que es muy desafiante. Entonces, gracias por conectarse, los bendecimos mucho. Nos vemos el próximo lunes y vamos a seguir trabajando el tema de santificación. Vamos a ver cómo nos va para el próximo. Y yo voy a trabajar la gloria de Dios también desde Romanos. ¿Qué dice la epístola sobre la gloria de Dios y en dónde encaja? Porque creo que la estaba metiendo aquí. Gloria de Dios la estaba metiendo. Me vi en la necesidad porque me apareció también desde el tema del pecado. Ah, sí, les decía yo, Romanos 3:23. Sé porque la paga del pecado es la muerte. No, pues, ¿cómo es que dice el texto de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por culpa, o sea, por causa del pecado, tenemos que ahora averiguar qué significa la gloria de Dios, para que la gente en esta época entienda la gravedad del pecado. Si no entienden lo que se están perdiendo, pues les va a dar igual lo mismo 8 que 80 a seguir pecando. O sea, tienen que entender el contraste. Y a través de un contraste la gente se va a poder iluminar. Eso es, amigos. Todo va bien hilado, todo va bien conectado y yo creo que vamos por buen camino. Así que pues un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. ¿De acuerdo? Gracias, nos vemos. A ustedes. Muchas Amén, Dios les bendiga. Feliz noche, muchas gracias. gracias, Julie. Gracias, Bendiciones también. bendiciones. Bye. Bendiciones, Marco. Bye. Nos vemos.